Muy bien. Bueno, por ahí nos están dando la instrucción de que ya estamos en vivo. Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia que tiene por nombre Promoviendo el Bienestar en Tiempos de Contingencia, un tema sin duda muy acorde a estas experiencias que hemos estado viviendo en el último año. Y estamos realizando esta actividad, los invitamos a que permanezcan con nosotros. Realmente va a ser de mucha utilidad para las familias. La estamos realizando en el marco del Día de la Familia, que en México se celebra cada primer domingo del mes de marzo. Ya previamente en esta misma plataforma de Facebook hemos compartido algunas cápsulas. Una de ellas tiene por nombre Activando el Escudo Familiar y la otra tiene por nombre Haz de la sonrisa un hábito. En ambas cápsulas los invitamos a que realicen alguna actividad con su familia y les invitamos a que cuando concluya esta conferencia puedan ustedes ir para abajo en las publicaciones para que revisen de qué se trata, cómo las pueden realizar y por ahí en los comentarios nos dejen alguna imagen del momento en el que hayan pues puesto en práctica alguna de estas acciones. Bien, eh, tengo el gusto de presentar a dos expertas en temas de familia que el día de hoy nos van a compartir parte de sus conocimientos y de su experiencia. Y me voy a permitir pues presentar una breve semblanza de su amplia trayectoria. Ambas son terapeutas familiares. Voy a iniciar en este caso con la doctora Lilian Montemayor, pues ella es licenciada en psicología, tiene maestría en psicoterapia con orientación sistémica y también tiene un doctorado en artes y ciencias y humanidades. Algunos entrenamientos sobre parentalidad y terapia de pareja. También ha participado como coordinadora de programas, como docente, tanto en las carreras de psicología como en la maestría de psicología clínica en la Universidad de Monterrey, así como también ha colaborado en el Centro de Investigación Familiar y es co-creadora del podcast Tiempo de Crianza, del que yo creo que ahorita ella nos va a platicar junto con la doctora Hannah. Y la doctora Hannah Kahn, ella es también licenciada en psicología, tiene especialidad en psicoterapia psicoanalítica, también tiene una maestría en educación, una maestría en psicología clínica con orientación psicoanalítica, tiene una maestría en terapia familiar y de pareja y un doctorado en artes y humanidades. Ella también ha participado en algunos entrenamientos, diplomados, cursos sobre terapia de pareja, intervención en violencia familiar y de género, sobre parentalidad y orientación familiar. Tiene algunas certificaciones y también se ha desarrollado en la práctica clínica como psicoterapeuta de adolescentes, adultos, pareja, familia, tanto en instituciones públicas como privadas, incluso ha llegado a tener algunas publicaciones y junto con la doctora Lili es co-creadora del podcast Tiempo de Crianza. Entonces ahorita también la invitamos a que nos comparta un poco más sobre de qué trata este podcast y cómo pueden tener acceso a él. Actualmente ella es miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Salud Mental de Nuevo León desde diciembre de 2005 hasta la fecha. Entonces, ellas son las doctoras expertas que nos van a compartir información este día. Les solicitamos que si tienen alguna duda o alguna inquietud en el transcurso de la información, nos lo puedan dejar en los comentarios para al final abrir un bloque de preguntas y respuestas y poderlas compartir con la doctora Hannah y la doctora Ali. Entonces, sin más preámbulo, les cedo la palabra a la doctora Hannah Kahn. Muchas gracias, Reina. Gracias por estar aquí, los papás, mamás, abuelitas y abuelitos que probablemente nos están escuchando. Preparamos el día de hoy una plática que vamos a dividir en dos partes. La primera parte, muy breve, va a ser acerca de qué cosas podemos hacer en casa para ayudar a los niños y a las niñas a estar bien ahorita durante la pandemia, estar bien en sus emociones. Y la segunda parte, Lili va a platicar sobre los adolescentes también. Al final vamos a tener un espacio de unos minutos para responder algunas de las preguntas que tenga el público. Entonces, si tienen algunas dudas de lo que estamos hablando, a lo mejor pueden hacer alguna anotación o escribirlo por ahí y al ratito vamos a contestarlo.
Ahorita Reina mencionó que Lili y yo tenemos un podcast. Para quienes no conocen lo que es un podcast, es como si fuera un programa de radio, pero que se comparte a través de internet. Es como un video de YouTube, pero es puro audio. Y en este podcast, que se llama Tiempo de Crianza, Lili y yo compartimos muchas recomendaciones muy prácticas para que las familias puedan cuidar de la salud emocional de los niños, niñas y adolescentes. Entonces los invitamos a que nos busquen en Facebook como Tiempo de Crianza, o que nos busquen, si ponen en la computadora Tiempo de Crianza, les van a salir los links, los enlaces que ustedes pueden presionar para llegar a escuchar los episodios que tenemos. Son 44 episodios, todos duran alrededor de 7 minutos cada uno y son muy útiles para aprender más sobre el cuidado de esta parte de las emociones en la familia. Entonces, el día de hoy, bueno, yo les voy a platicar algunas ideas, algunos puntos importantes acerca del cuidado de la salud emocional. Sabemos que estamos en una pandemia, pero también se ha hablado mucho ya después de todo un año de pandemia de las repercusiones, o sea, de los efectos negativos que tiene la pandemia y el encierro y la suspensión de clases sobre las emociones de las personas, incluyendo a los niños y a las niñas. Claro, a los adolescentes yo creo que son los más afectados, pero yo me voy a enfocar en los niños y niñas. ¿Qué podemos hacer como adultos para cuidar la parte de las emociones? Ahorita estamos muy preocupados por la salud física, pero también hay que pensar en la salud emocional. Entonces, una cosa que podemos hacer es tener un ambiente tranquilo en casa, que en casa evitemos las peleas. A los niños les estresa mucho, mucho, mucho escuchar a sus papás discutir o verlos pelear. Entonces, si yo tengo un desacuerdo con la otra persona que también cría a mis hijos, llámese una abuela, el abuelo, mi hermana, con quien yo comparto el cuidado de mis hijos, pues yo debo de evitar discutir enfrente de ellos. Entonces, si hay un desacuerdo, tenemos que dialogar, no pelear, dialogar y resolverlo, pero no enfrente de los niños. O sea, no estamos contradiciendo. Si mamá ya dijo que el niño no debe de comer dulces, pues papá debe de secundar y decir, hazle caso a tu mamá, no, ya no comas más dulces, ¿verdad? Porque si no, los niños empiezan a confundirse. Y si hay luego una pelea entre papá y mamá, los niños se sienten muy mal. Inclusive se ha demostrado que los bebés, aunque todavía no hablen, también se estresan cuando sus papás pelean. O sea, les han medido en los niveles de su frecuencia cardíaca y en la saliva también hay una sustancia, hay algunas hormonas que se relacionan al estrés, y se ha comprobado que los bebés y las bebés se estresan cuando sus papás discuten. Entonces hay que evitar discutir en casa. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación para cuidar la salud mental tiene que ver con cuidar el sueño. Uno de los primeros efectos negativos que observamos las terapeutas que vemos pacientes durante la pandemia es que los pacientes se empezaron a quejar mucho de que batallan para dormir. Y eso pues durante todo un año pues ya tiene efectos muy negativos en la salud y también en la interacción. Cuando no dormimos bien, andamos más irritables, más regañones, menos pacientes. Entonces, esto en todas las edades. Entonces, es muy importante que cuidemos dormir las horas necesarias, las horas que tenemos que dormir y que lo hagamos de preferencia en la noche, ¿verdad? Claro, si hay personas que trabajan en turnos rotativos, esto es un tema, ¿verdad? Es difícil dormir en la noche, pero en los niños sí hay que procurar que su sueño sea durante la noche, donde todo está más tranquilo, donde ellos también la noche va a tener un sueño más profundo y va a descansar mejor. Más o menos, pues un niño debe de dormir entre depende de la edad, pero digamos un niño de preescolar duerme entre 10 y 13 horas al día. Un niño más grandecito, como en primaria, ya duerme un poquitito menos, duerme entre 9 y 11 horas. Y ya un adolescente, pues es más parecido al adulto que duerme como 9 o 10 horas, ¿verdad? Entonces, tener en mente esto para que todos estemos seguros de estar durmiendo la cantidad de horas que tenemos que dormir. Otra recomendación para preservar el orden y la tranquilidad en casa y que todos puedan estar más tranquilos, pues es tener ciertas rutinas, porque cuando hay una rutina, el niño sabe que después de comer, siempre mamá me pone a hacer la tarea o siempre papá me pone a lavar los trastes. Entonces yo ya sé que después de una actividad sigue otra, sigue otra. Si yo tengo la costumbre que todos los días es igual, entonces es más fácil que yo coopere, ¿verdad? Porque yo ya sé qué se espera de mí.
Si todos los días antes de irme a dormir mi papá me dice, hey, lávate los dientes, pues yo ya sé, ¿verdad? Yo no voy a decir, ay, no, papá, más al rato. No, yo ya sé, antes de dormir siempre me tengo que lavar los dientes. Entonces va a haber menos resistencia. Y también da una sensación de tranquilidad. El mundo se vuelve más predecible cuando tenemos rutinas. Por ejemplo, a la hora de dormir, es mucho más fácil para un niño pequeño aceptar que ya es hora de dormir si todas las noches tiene la misma rutina. Son las 7 de la noche y cena. Son las 7:30 y se mete a bañar. Son las 8 y papá le lee un cuento. Son las 8:30, se apagan las luces. Eso todos los días. Entonces yo ya sé qué va a suceder. Y eso da una sensación de tranquilidad en este mundo que ahorita es muy impredecible. Cada día hay noticias nuevas, nuevas restricciones, cosas que no podemos hacer. Entonces eso da mucha tranquilidad porque de perdido ya sé qué es lo que va a pasar en el día de hoy, ¿verdad? Ya sé cuáles son mis actividades una por una. Entonces esa es otra recomendación que tenemos. También creemos que es importante que en la familia haya un tiempo para cada cosa, o sea, debe haber un tiempo individual para mí como adulto, ¿verdad? Esto lo he escuchado mucho, lo hemos escuchado, por ejemplo, en mamás, que como ahora los niños no están yendo a la escuela, pues digamos que perdieron su poquito tiempo que tenían a solas a veces, ¿no? Y entonces es como si se vieran invadidas por los niños que están todo el día en casa. Es muy importante también que los adultos tengamos un espacio para estar a solas y recargar baterías, ¿verdad? Para sentirnos mejor, para poder interactuar de mejor forma con los niños en casa. Entonces, trabajar en equipo, los adultos que estemos ahí, los abuelitos, los tíos, los papás, trabajar en equipo para que cada quien tenga su tiempo de descanso y de estar a solas. También es importante que la pareja, cuando viven los papás juntos, pues la pareja tenga también un tiempo que sea de pareja, que no sea de toda la familia, ¿verdad? Para que puedan platicar, para que puedan pasar tiempo juntos sin que estén los niños ahí. Y luego hay otro tiempo que sí es de convivencia familiar, entonces hay que procurar también tener convivencia familiar, pero en algunas familias lo que ha sucedido es que se suspendieron como las salidas, la ida con la abuelita, el paseo, se suspendían, pero entonces no se han sustituido con cosas nuevas, o sea, nada más se suspendió y ya cada quien está con su celular aparte. Es importante como papás tomar como que las riendas y el control de esa situación y entonces promover que haya actividades en familia, como puede ser una noche de películas, una noche de juegos de mesa, contar historias de miedo, contar chistes, entonces hacer algunas actividades todos juntos. Y por último, procurar tener un tiempo a solas con cada uno de los niños y niñas que viven en casa, incluyendo a los adolescentes, porque es en ese tiempo a solas que se fortalece más, de forma más importante, el vínculo con ese adulto. Entonces, si yo tengo una niña en casa, le dedico un ratito a ella, que ella me platique cómo se siente, qué ha pensado, qué preocupaciones tiene, lo que ella me quiera platicar. Y tengo otro niño en casa, pues otro ratito con él y que él me platique. Porque a veces estamos todos juntos y entonces los niños están como peleando por la atención del adulto. Y de esta forma cada uno tiene su rato de que se sienta especial, único y atendido por los adultos. Entonces, procurar repartir el tiempo de forma que cada quien tenga su dosis de tiempo que necesita a solas, de tiempo que necesita en pareja, en familia y en relación con papá y con mamá. Otro punto importante, que es el último y con el que me gustaría platicar más, es que creo que es muy importante seguir expresando el afecto físico a los niños y niñas. Es una cuestión tal vez cultural, pero a veces llegan los niños a cierta edad y como ya no están tan tiernos y tan lindos como cuando eran chiquititos, pues como que nos olvidamos ya de darles el apapacho. Pero es muy importante que los niños se sientan todavía apapachados por sus padres, que les digamos verbalmente que estamos orgullosos de ellos, de todo lo que han logrado durante la pandemia. Cuando haya que corregir una conducta, que critiquemos la conducta, no al niño como persona. Ahí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si el niño no hizo la tarea y yo le digo, eres un irresponsable, otra vez no hiciste la tarea, siempre es lo mismo contigo. ¿Qué va a sentir el niño? Pues se va a sentir que él es una persona irresponsable. Entonces, ¿cómo se va a comportar? Pues se va a comportar como una persona irresponsable. O sea, los adultos mandamos mensajes cuando hablamos con los niños que ayudan al niño a formarse una idea de quién es él. Si yo le digo a un niño que es un mentiroso, él va a tener la idea de que él efectivamente es una persona mentirosa. Si yo le digo que es un chiflado, pues se va a portar como chiflado. Entonces vamos a mandarles mensajes positivos aun cuando les estemos llamando la atención. Por ejemplo, si un niño falló con la tarea, yo le puedo decir,
Mi amor, estuvo muy mal que fallaras con la tarea. Tú eres un niño muy responsable. Esto no debe de volver a suceder. Entonces, si se fijan ahí, critiqué la conducta, pero al niño yo le mandé un mensaje positivo. Yo le dije, tú eres muy responsable. Yo confío en ti, ¿verdad? Yo sé que esto no va a volver a suceder. Entonces, de esta forma podemos corregir la conducta sin dañar a los niños y a nuestra relación con ellos. Es muy importante porque en estos momentos prácticamente la única relación que tienen los niños que no están yendo a la escuela y no están viendo tal vez a sus abuelitos y a sus amigos de la cuadra, pues es la relación que está en casa, ¿verdad? Entonces, antes, si había problemas en casa, el niño se iba a casa de la abuelita o se iba con el vecinito o se iba a la escuela y ahí se podía distraer y ahí tenía otra interacción con sus maestros, con sus amigos, pero ahorita eso ya no lo tiene. Lo único que tiene es lo que tiene en casa, ¿verdad? Entonces necesitamos que eso que esté en casa realmente le dé una sensación de bienestar, que cuidemos mucho el ambiente que está en casa. Y esto se dice fácil, pero yo sé que es difícil, ¿verdad? No todos los problemas se pueden solucionar nada más echándole ganas, pero para eso estamos los psicólogos. Si ustedes tienen en casa problemas para llevarse bien, si tienen problemas con su pareja, muchos desacuerdos, pues es importante buscar ayuda. Hay muchas formas de pedir ayuda y una forma de ayudarse es también buscando información y por eso otra vez los invito a escuchar el podcast en donde les damos recomendaciones sobre temas como puede ser qué hago si mi hijo no quiere hacer la escuela en línea o la educación en casa, qué hago si mi niña dice mentiras, qué hago con un niño que tiene miedo de dormir solo. Entonces, ese tipo de temas que son muy frecuentes, ustedes pueden buscar la información y entonces educar o criar de una forma distinta a como ustedes fueron criados. Sabemos que la generación actual de papás está haciendo un gran esfuerzo por cambiar, por no repetir el mismo patrón que traíamos de antes, ¿verdad? En donde se les pegaba a los niños para que hicieran caso, porque los psicólogos, si en algo estamos de acuerdo, es que los golpes, la disciplina física, son riesgosos porque dañan la relación que tiene el papá y el hijo, o la mamá y el hijo, y causan muchos problemas a la larga. Está relacionado a muchos problemas de salud mental la disciplina física. Entonces, hay que evitar disciplinar con golpes, hay que buscar nuevas formas de disciplinar. Eso no quiere decir que los dejemos hacer lo que sea, ¿verdad? Y menos ahorita en pandemia que ni siquiera van a la escuela, es como si fuera todo un caos. Pues no, hay que tener un orden y una disciplina, pero no es necesario llegar a esa disciplina a través de la violencia, puede ser a través de las palabras y a través de consecuencias que no sean golpes. Si quieren saber más sobre este tema, pues tenemos un episodio que se trata precisamente de eso. Entonces, ahora sí, esas son mis recomendaciones para el cuidado de los niños y niñas en casa durante la pandemia. Ahora sigue Lili con el tema de los adolescentes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí a propósito del Día de la Familia. Me parece una idea muy interesante, ¿verdad? De estar haciendo pláticas alrededor de este tema, sobre todo en este momento de pandemia, ¿verdad? En donde todas las familias están viviendo un reacomodo y una situación particular. Pero bueno, antes de entrar en el tema, quiero platicarles un poquito más del podcast. Hannah les platicó qué es un podcast. Bueno, pues nosotros lo empezamos a hacer a propósito de nuestra tesis de investigación, que trabajamos las dos juntas, hicimos los 5 primeros episodios. Y esos 5 primeros episodios principalmente las trabajamos con familias para ayudarles a cómo poner límites sin lastimar. Los resultados fueron muy positivos, los resultados de su uso lo usaron diferentes psicoterapeutas y lo aplicaron con diferentes familias, ¿verdad? Enseñándolos estos métodos. Entonces los invito a escucharlos. El podcast lo realizamos con nuestro compañero Rudy Martínez. Él es el que hace la producción del podcast. Es ingeniero de sonido, entonces, bueno, también por ahí logramos un buen equilibrio en contenidos y sonido, eso esperamos. Pues bien, entonces los invito a escucharlo a través de Spotify o a través de Applecast o Stitcher. O en nuestra página de Facebook, ahí también pueden descargarlos, los tenemos también ahí publicados.
Entonces, en este momento llevamos cerca de 45, así es que creo que pueden encontrar de diferentes temas de su interés. Pues bueno, déjenme platicarles un poquito. Hannah les platicó principalmente como algunas ideas a trabajar con niños. Tenemos poco tiempo, pero pues bueno, yo les voy a platicar algunas ideas para trabajar con adolescentes. A lo largo de estas semanas, ¿verdad? Ya llevamos un año. Entonces, hemos visto diferentes situaciones en las familias. ¿Qué sucede? Pues yo quisiera que se preguntaran, ¿cambió la organización de la familia durante la pandemia? Seguramente van a decir sí, ¿verdad? O sea, difícilmente las familias se quedaron igual. O sea, todos tuvimos que reacomodar trabajos, formas de trabajar, formas de llevar clases, o incluso hubo familias que también perdieron el trabajo, ¿verdad? Algunos adolescentes que pues quizá al inicio batallaron un poquito también para poder dar seguimiento a sus clases en línea. Esperamos que, pues bueno, que ya hayan reconectado esta parte. Pero bueno, ¿qué cambió? Pues primero cambió que los espacios que eran públicos se volvieron privados. Todo lo que el niño hacía en la escuela, que era como su espacio de esparcimiento, su espacio para compartir con otras personas, ahora se volvió dentro de casa. Los trabajos también, pero también lo privado se volvió público, es decir, también los niños empezaron a tener su conexión desde casa, entonces ese espacio tan personal se volvió también expuesto, ¿verdad? A estas cosas públicas, entre ellas, por ejemplo, pues la elaboración de videos, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, esos límites se hicieron más difusos. Entonces, otra de las cosas, también cambiaron horarios y ajustes. En estos horarios y ajustes, pues muchas mamás, sobre todo mamás, también papás, pero sobre todo mamás, nos han comentado que se han visto como muy saturadas, ¿verdad? Haciendo esta doble función de dar seguimiento al niño o acompañarlo en sus clases y del trabajo. Y con adolescentes, pues igual, ¿verdad? O sea, como poderle dar el seguimiento durante todo el día a sus necesidades y al mismo tiempo estar en el trabajo o hacer todas las cosas en el espacio de la casa, para las que están en casa también, tenerlos ahí en casa, pues cambió toda la dinámica y los tiempos de descanso también. Entonces, otro de los cambios que hubo también es la economía. Creo que muchas familias tuvieron que reajustarse también a estos cambios económicos, perdiendo algunos el trabajo, la posibilidad de trabajar o de ingresar dinero a la casa. Entonces, por lo tanto, se requieren otros retos para la familia. Por ejemplo, la posibilidad de adaptación. La adaptación de la familia a todos estos cambios y a encontrar formas para seguir, para que los niños continúen sus clases, para que continúen aprendiendo y a estar interesados en las clases. Cambió también, o otro reto de la familia, además de la adaptación, es seguir manteniendo una actitud y una visión esperanzadora de las cosas, es decir, con una perspectiva como que las cosas van a pasar y van a estar bien y los niños en algún momento, o los chavos, ¿verdad? Los adolescentes en algún momento regresarán también a la escuela y a ver a sus amigos. Entonces creo que seguir manteniendo esta visión esperanzadora es un punto muy importante como familia y como las funciones que tenemos como familia, ¿verdad? Otro y una de las cosas más importantes, retos a preservar, es la función de la familia como este espacio de seguridad y como un espacio protector de las necesidades de los niños, ¿verdad? Niñas y adolescentes. Entonces, ¿por qué sería importante hacer estos ajustes? Pues bueno, sacando por ahí algunas cifras, la UNICEF se encarga como de valorar un poco cómo está y vieron cómo estaban los niños y adolescentes en Latinoamérica.
Y dentro de las cosas que ellos vieron es que, por ejemplo, durante el mes de septiembre, reportaron que había una mayor ansiedad en el 27% de los jóvenes entre 13 y 19 años y un 15% de depresión. También para el 30%, la razón que influye en sus emociones actuales tiene que ver con la situación económica. Es decir, como tienen un poco de miedo de qué sigue, como qué sigue de futuro para ellos. Y creo que aquí es donde entra esta función de transmitirles como que existen posibilidades y que hay que generar ideas también como familia de cómo pueden organizarse, ¿verdad? Y que eventualmente sí va a haber un espacio y un trabajo para él, sobre todo si continúa su conexión con la escuela, ¿verdad? Lo otro también es que encontraron que el 46% tiene menos motivación para realizar actividades que antes sí disfrutaba. Y el 36% se siente menos motivado para realizar actividades habituales, o sea, lo del día a día, tomar las clases, levantarse por la mañana, bañarse, etcétera. 43% de las jóvenes, mujeres, se siente pesimista frente al futuro y 31% de los jóvenes, hombres. Entonces, también dentro de las cifras que ellos mencionan, es que 1 de cada 3 pidió ayuda a su círculo más cercano, familias y amigos. 1 de cada 3 quiere decir que por ahí hubo una gran cantidad que no pidieron ninguna ayuda. Entonces, dentro de estas funciones protectoras de la familia, también va a estar la observación, el poder ver cómo están las emociones, ¿verdad? O sea, si el adolescente se siente eh, si lo ven que no, como muy apático, si lo ven como rechazando todo, si lo ven geniudo, geniuda, entonces pues nos está diciendo algo, ¿verdad? De ese comportamiento diferente o ese comportamiento de que no se quiere levantar en todo el día o no se quiere meter a bañar o no quiere seguir horarios. Entonces, esta función de observación y de ver cómo están y de si no se atreven a pedir ayuda, pues sí acercarse y hablar directamente con ellos, ¿verdad? Entonces, dentro de las preguntas que les hicieron a los adolescentes también era cómo le habían hecho o qué formas se encontraban para sentirse motivados o para lidiar con esta situación. Y pues los jóvenes dijeron varias cosas, ¿verdad? Algunos decían, por ejemplo, ayudar en proyectos sociales como comedores, cosas así. Sé que para algunos puede estar difícil, pero porque salir puede ser complicado, porque pueden enfermar a la abuelita, etcétera. Pero en la medida de las posibilidades, creo que el buscar cosas que se acomoden a la familia, como por ejemplo escribir lo que lo hace sentir muy mal, o dibujar sobre los espacios o dibujar sobre las cosas que espera o hacer dibujos sobre diferentes temas también puede ser algo interesante para los adolescentes, ¿verdad? Cambiar ciertos hábitos, como por ejemplo, levantarse más temprano para empezar con una nueva rutina o con un nuevo proyecto o con ideas de su próximo negocio futuro a varios años, ¿verdad? Por ahí hace poco se hizo viral un niño que divino, ¿verdad? Que hizo una publicidad sobre bañar a su perrito, ¿verdad? O bañar a los perritos, sobre negocio para bañar a perritos. Me pareció súper creativo el niño, pero también la familia, ¿verdad? Que estaba ahí presente como acompañándolo a tener estos sueños. O sea, se pueden llevar a cabo o no, pero el tener como la esperanza de que las cosas siguen y una familia que acompaña es un tema importante. Entonces, creo que también es importante como empezar a hacer cosas que hagan disminuir su estrés. Es decir, por ejemplo, empezar a hacer un poco más de ejercicio, poder conectarse con amigos, seguir teniendo esa conexión, ya sea a través de redes sociales o
pues a veces es como con distancia, ¿verdad? Con el vecino, si viven de cochera a cochera, o hay diferentes formas, ¿verdad? O de silla a silla afuera de la casa, ¿verdad? Algo con distancia, pero que pueda sí verse, ¿verdad? O sea, como que sí pueda, que pueda seguir teniendo estos hábitos y estas formas de relación con pares, tan importante en la etapa de la adolescencia. Entonces, eh, eh, esto respecto a los espacios, al cambiar también todo al mismo espacio dentro de casa, pues también se convirtió para los papás en un reto para despegarlos de las redes sociales, ¿verdad? O de la computadora. Si de por sí ya están todo el día frente a la tele o frente a la computadora por, por el teletrabajo o por estar haciendo sus actividades escolares, pues imagínense si además todos los contactos y todo lo hacen a través de redes sociales en la tarde, y se la pasan viendo todos los videos de TikTok, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuidar las horas también que consumen en el Internet. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, también tiene sus riesgos el uso de redes sociales. ¿Cómo qué riesgos podemos encontrar? Pues, por ejemplo, pues estuvo checando algunas cosas del TikTok, por ejemplo, ¿verdad? Y en la búsqueda de likes, los jóvenes pueden, las jovencitas, por ejemplo, pueden estar como hipersexualizadas, ¿verdad? Como tratando de atraer más likes. Esto las pone en una situación pues de riesgo también, ¿verdad? ¿Por quién los puede contactar? A los 12 o 13 años, pues a veces pueden ser también ingenuos, ¿verdad? De pensar que es alguien de su edad y tratarse de algún adulto. Entonces, pues bueno, este es uno de los riesgos. Otro de los riesgos es que generan alto grado de adicción. O sea, ustedes como papás también me pueden decir que de hecho también es importante evaluarnos cuánto tiempo pasamos en redes sociales. Los contenidos, por ejemplo, cuando estamos viendo un video, inmediatamente te propone otro e inmediatamente otro y otro. Entonces, para cuando acuerdas, ya viste 5 y ya cuánto tiempo pasó ahí, ¿verdad? Entonces, para una jovencita o un jovencito, pasar ese tiempo, pues va a hacer que se pierda de otras cosas. Que sí puede disfrutar y que puede hacer en la casa y que pueden ser también creativas y estar como muy atento y muy al pendiente de qué reacciones hubo, qué hay de nuevo, qué pasó en redes sociales, ¿verdad? Otra de las cosas también es que pueden pues afectar la autoestima por estar pensando qué deben de traer, como qué ropa traen, cómo están vestidos los otros. Entonces, en esa parte puede empezar a sentir como mucha presión o competencia social, ¿verdad? Entonces, bueno, otra de las cosas es que pueden ustedes de repente ver cambios ocasionales de conducta por empezar a imitar a alguien que estén siguiendo, ¿verdad? O sea, ya sea un influencer o ya sea un artista, ¿por qué no? Y que empiecen a imitar formas quizá no tan favorables para el desarrollo de un adolescente, ¿verdad? O sea, como por ejemplo, conductas como trastornos de la alimentación o anorexia, ¿verdad? O empezar a buscar ciertas dietas específicas o empezar a tener como conductas de agresión, como lo ve ahí en TikTok, ¿verdad? O sea, o de rebeldía. Entonces, tenemos que ver a quién están imitando y quiénes están siendo sus modelos, porque en la adolescencia buscan modelos. Entonces, pues es importante ayudarlos a buscar como cuáles pueden ser los mejores modelos o los más funcionales para el adolescente, ¿verdad? Otra de las cosas es que favorecen la adicción, ¿verdad? Entonces, después, al tener una adicción a redes,
pues obviamente la atención y concentración a actividades escolares, pues también va a disminuir. Entonces, es muy importante que sí pongamos atención a cuánto tiempo están utilizando. Ahora, ¿qué podemos hacer por los adolescentes? Pues primero, como lo mencionó Hannah en un inicio, tenemos que buscar que sigan con sus horarios y rutinas, pero rutinas favorables a su desarrollo, es decir, que se levante temprano, que desayune, que se bañe, que comience sus clases, que se vista, que no se quede en pijamas todo el día, que comience a hacer las actividades escolares y por la tarde que sea de esparcimiento, ¿verdad? Pero un esparcimiento que no tenga necesariamente que ver con redes. Otra de las cosas es buscar actividades que los entusiasmen, que los motiven, que ellos propongan como algún proyecto o algo, ¿verdad? Que pueda ser interesante. Otra tiene que ver con el autocuidado, es decir, que el espacio en donde están y ellos mismos pongan atención o sigan poniendo atención pues, a seguir manteniendo una alimentación saludable, a mantener como lo que están viendo y los estímulos que están viendo también que sean algo saludable para el adolescente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, son cosas a tomar en cuenta, ¿verdad? Para su autocuidado. Y observar las emociones. Como papás, es muy importante mantener la autorregulación. Al estar ahí todo el día, podemos estar como mucho más sensibles y más dispuestos a gritarles, a veces hasta llegar a golpes, ¿verdad? Y los golpes con los adolescentes, si con los niños son contraindicados, con los adolescentes de igual manera o peor. ¿Qué puede pasar con un adolescente? Pues un adolescente ya puede regresarlos, ¿verdad? Y va a aprender que es a golpes. Entonces, ahí se va elevando la violencia y pues hay familias en donde terminan todos a golpes. Entonces, creo que es muy importante que el joven aprenda que no es a través de los golpes, que es a través del diálogo y a través de la posibilidad de una conversación y de generar espacios de conversación dentro de la familia. Ahora, otra de las cosas importantes es buscar que mantenga el lazo con la escuela, es decir, que esté conectado con su maestra o sus maestros, ver con quién maestros tiene más afinidad, decirle que le pregunte si tiene alguna duda, que se acerque también si quiere hablar sobre algo, sobre algún tema que se siente desconectado. Di clases durante muchos años en la Universidad de Monterrey. Di como cerca de 14 años clase, ¿verdad? En la carrera de psicología y en maestría y en el Instituto de Salud Mental. Y parte de lo que yo veía, principalmente con jóvenes, pues a lo mejor más grandes, de 17, 18, es que una vez que empiezan a faltar a clases, más de 3 veces seguidas o más de 2 días seguidos, estos chavos empiezan después a tener dificultades para conectarse con qué iban, en qué estaban. Entonces, si ya se desconectaron, va a ser mucho más difícil entrar y entonces, pues, obviamente van a comenzar a reprobar o a desinteresarse en la escuela o a no querer ir. Entonces, el que estén en sus clases, aunque estén a veces desinteresados y todo, como motivarlos a que, bueno, ok, inténtalo o termina el día y luego ya haces otra cosa, o sea, como motivarlos a que sí sigan conectados y ese lazo en la escuela, porque creo que ese puede ser uno de los principales conflictos que pueden tener los papás, ¿verdad? De cómo le hago, no quiero que abandone la escuela. Creo que el objetivo es que continúe con la culminación de secundaria, de preparatoria y, ¿por qué no?, la carrera, ¿verdad? Entonces,
otra cosa es empatizar también con ellos, o sea, hablar con ellos desde la empatía, de, sabes que te entiendo que está bien pesado, te entiendo que te está tocando bien particular, o sea, que a tu edad pues es para andar en bicicleta, en la calle, con tus amigos y poder platicar en grupo y ver a los compañeros de la escuela en las tardes. Pues sí, eso es como, sería lo óptimo, ¿verdad? Sin embargo, creo que la capacidad de adaptación va a ser muy importante y va a ser como una tarea enseñárselos, ¿verdad? A que pueden mantenerse como en o sea, como que es un tiempo. Y que en este tiempo pueden encontrar otras actividades y descubrir otras actividades que quizá no habían tenido tiempo de descubrir que les gustaban, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, quizá plantas o quizá, os he escuchado muchas cosas, ¿verdad? Que hacen los jóvenes para empezar a sentirse eh, como con una actividad en la casa, ¿verdad? Ahora, es importante escuchar o que escuchar también sus quejas, ¿verdad? O sea, como que están sintiendo y no reaccionar a ellas como en actitud defensiva, ay, ya te vas a quejar otra vez, o sino escucharlos, o sea, como validarlos, de, sí, tienes razón, o mira, sí, pero tampoco es tan fatalista, también hay estas otras opciones, ¿verdad? O vamos a encontrar estas otras opciones. Pero para ello tenemos que autoobservarnos, tampoco podemos estar pues muy explosivos o siendo negativos con todo o súper ansiosos, tanto que se lo transmitimos a ellos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, son algunas de las cosas que podemos ir haciendo con los adolescentes. Pero, pues bueno, yo quiero dejar un espacio para preguntas. Entonces, hasta aquí mi participación y si tienen preguntas, por favor, háganosla llegar. Muchas gracias a ambas por su valiosa información. Por ahí en los comentarios nos están agradeciendo mucho por toda esta información que nos están compartiendo. Preguntaban varias personas sobre el nombre de su podcast, si lo pudieran repetir. Se llama Tiempo de Crianza y lo encuentran en Facebook a través de Tiempo de Crianza o en Spotify también o en Stitcher. Muy bien. También, bueno, por aquí, escuchando todos los planteamientos de los que están hablando, a mí me surgen algunas también inquietudes que me gustaría compartirles para que a lo mejor queden claras algunas cosas para las familias. Algunas de ellas tienen que ver pues con toda esta situación emocional. Hablaban de cómo pues ha cambiado la interacción, la dinámica y las familias se han tenido que reorganizar y los niños, los adolescentes, incluso los adultos hemos tenido que adaptar nuestras actividades en una modalidad distinta a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos niños y a estos adolescentes a que puedan compartirnos sus emociones de una manera como clara y de tal forma que los adultos podamos ayudarlos a transitar por todo este camino que ellos están atravesando, ¿verdad? No sé cómo pudiéramos facilitar que ellos se abran para compartirnos cuáles son sus emociones en toda esta contingencia. Bueno, pues una de las formas que nunca falla, ¿verdad? Es si ellos nos ven como la que los va a regañar, es muy probable que no se vayan o que los va a criticar o que les va a decir, ay, ya no te estés quejando. Es muy probable que no se vayan a abrir a contarnos, ¿verdad? Cómo se sienten. Pero si nos ven como con la posibilidad de escuchar y de validar cómo se sienten, pues es mucho más probable que estén tanto los niños como los adolescentes, ¿verdad? Más abiertos a expresar qué están sintiendo y se puede preguntar directamente, ¿verdad? ¿Cómo se están sintiendo? Con los niños, por ejemplo, a través de los dibujos también, ¿verdad? Podemos observar muchas cosas.
Ahí también hay que ayudar a los niños a aprender el vocabulario para expresarse. También puede ser de ayuda si están pequeñitos, que les leamos cuentos o les inventamos cuentos en donde podemos hablar sobre la tristeza, sobre el miedo. Y entonces ellos así van teniendo más vocabulario, porque los niños muy chiquitos tal vez no tienen las palabras para expresarse. Entonces lo expresan, como dice Lili, a través de los dibujos, del juego. Por eso hay que estar muy al pendiente y observarlos, pero también ayudarles a poner esas emociones en palabras, sobre todo cuando están pequeñitos. Ya que están un poco más grandes, pues es también como abrir esos espacios, como dice Lili, para ponerles la atención que necesitan y dejar a un ladito todas las demás actividades que tenemos, que siempre son muchas, ¿verdad? El celular, que siempre lo traemos ahí, pues dejarlo para poner esa atención. Si es un adolescente que tienes ganas de platicar, pues deja lo que estás haciendo y le pones atención al adolescente, porque a lo mejor al ratito ya no va a querer, ¿verdad? Igual con los niños y niñas, si quieren platicar de algo, pues hay que darles ese espacio. Gracias. Y bueno, hablando de esta cuestión de la atención y el tiempo y cómo los niños están llevando la escuela en casa, pero también muchos de los papás están trabajando desde casa o por la cuestión del desempleo se encuentran en casa, ¿cómo pueden ellos alternar sus actividades? Ahorita mencionaban que es importante destinar tiempo para cada uno de los hijos, sin embargo, a veces son varios y lidiando entre la escuela y el trabajo, ¿cuál sería una alternativa para estos papás para que pudieran cumplir con esta parte, ¿no? De conectar con cada uno de sus hijos sin descuidar a lo mejor las otras actividades. Pues ahí tenemos nosotros un episodio del podcast que habla sobre cómo llegar a acuerdos familiares. Esto puede ser a través de pues es como una junta familiar en donde se juntan los miembros de la familia y pueden hablar precisamente sobre esto, plantearlo como algo que se necesita solucionar de una forma creativa. Decir, oigan, pues tenemos este problema, que todos estamos aquí en casa, pero tenemos esta necesidad de que cada quien tenga su espacio, entonces vamos a hacer una lluvia de ideas y que todos digan cómo se puede repartir el espacio, ¿verdad? Y entonces, si participan los niños, las niñas y los adolescentes en lograr una solución, pues es más probable que se comprometan, ¿verdad? Entonces, poder llegar a acuerdos, a lo mejor algunas familias pueden querer hacer un horario, ¿verdad? Son muy estructuradas y quieren hacer un horario y lo pegan en el refri. Otras familias nada más lo platican y se ponen de acuerdo como que, cuando tú tengas ganas de estar solas, pues dime. Entonces puede ser algo que se hable también con los niños y las niñas y los adolescentes para llegar a acuerdos en donde todos participen en lograr una solución creativa, ¿verdad? Hay que ser creativos para adaptarse a estas circunstancias. También creo que aquí para los papás va a ser un reto importante porque lo que escucho en consulta, ¿verdad? Es que para muchos papás también les está costando, sobre todo los que están trabajando en línea, como poner esos límites en el trabajo, como les siguen llegando mensajes o siguen trabajando hasta las 10 de la noche, pues están en la casa, no pueden salir, entonces pues les siguen trabajando. O las mamás, ¿verdad? O sea, les siguen como haciendo cosas y creo que va a ser muy importante que sí puedan cortar con el trabajo, que sí puedan poner horarios también los papás, y que sí puedan destinar de ese tiempo, un tiempo que va a ser específico para la convivencia con los niños, ¿verdad? O sea, ok, a las 6 termino mi trabajo, bueno, de 6 a 8 va a ser para ellos, ¿verdad? O vamos a cenar y va a ser específicamente conectada con ellos, nada de con computadoras, con tele, nada, o sea, conectados y específicamente como para escuchar qué está necesitando, qué está pasando, qué les pasó durante el día, qué estuvieron viendo en el día, o sea, es necesario ese momento, porque decía, aquí estuvo todo el día, ahí estuvo todo el día, pero no hablaron en todo el día. Y estuvieron cada uno en su celular y no hubo conexión en todo el día. Entonces, creo que puede ser muy diferente la experiencia si verdaderamente destinan un tiempo a conectarse y a hablar y qué pasó y cómo estás y qué pensaste, y no solamente como a estar. Gracias. Sería un poco como desconectarnos de los aparatos, de las redes para conectarnos con los afectos, ¿verdad? Entre los miembros de la familia. Bien, por ahí nos hacen una pregunta en el Facebook en relación a los videojuegos. Habla una mamá que tiene un adolescente que pasa mucho tiempo en videojuegos, sin embargo, pues cumple con sus tareas, digamos que no tiene como un comportamiento inadecuado, pero ¿cómo puede hacer ella para regular el tiempo que invierte su adolescente en el uso de videojuegos?
Bueno, es una muy buena pregunta porque creo que es para muchos mamás y papás de adolescentes, ¿verdad? O sea, lo están viviendo así como, ¿qué más hace? Y además es el espacio en donde, bueno, va a estar entretenido. Creo que sí lo necesitan en momentos, ¿verdad? No, no es que lo necesiten, podrían no tenerlo, pero se ha convertido como en una herramienta, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante ponerle horarios, ¿verdad? Y si existen horarios y horarios para hacer otras actividades, como no, pues también te toca tu ejercicio, o te toca empezar a hacer tus proyectos, o te toca, y proyectos no hablo escolares, ¿verdad? Hablo de lo que te gusta y lo que dijiste que ibas a hacer esta semana, ¿verdad? También eh, respetando no, pues ahorita no es tiempo de jugar ninguno, tenemos aquí, mira, va a ser tiempo de estar aquí todos en la familia cenando y platicando. Entonces, si hay esos espacios, el chico también lo va a poder cortar, ¿verdad? Y esto, pues bueno, va a ser muy importante como tener solamente ciertos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque si bien, ok, con los videojuegos se entretienen bastante bien y pueden estar pues trabajando muy bien en la escuela y todo, también puede ser que también se genere como una adicción a pasar dentro de casa y que después cuando sea el momento de compartir y de convivir con pares y de hacer ejercicio, no lo va a hacer, ¿verdad? Y en la adolescencia son muy importantes también las actividades físicas, ¿verdad? De ejercicio. Entonces, creo que ponerle límites en cuanto al horario, o sea, como una hora fija, ese va a ser un punto importante, ¿verdad? También que sienta como eh, que es un privilegio, ¿verdad? O sea, como, bueno, sí, o sea, como te has portado muy bien en la escuela y todo, tienes ese privilegio, o sea, pero no todo el día. Que ya hablando con adolescentes podría ser como una especie de negociación con ellos, ¿verdad? Bien. Me surge otra pregunta en relación. Sí, Lili. Está apagado tu micrófono. Sí es importante esto que mencionas respecto a la negociación, porque se trata de que no se convierta en una lucha o en un tema de poder o en un tema de enojo con el adolescente, sino de razonamiento con el adolescente y que entienda el por qué, ¿verdad? Aunque resulta a veces difícil con los adolescentes, pues sí se puede llegar a esto también. Claro, muchas gracias. Me surge otra duda en relación a parte de la información que nos compartían sobre los adolescentes y cómo de pronto pueden estar expuestos a riesgos en el uso de las redes. Recientemente me tocó ver un video, no sé si ustedes lo hayan visto, sobre un papá que estaba exhibiendo a su hija por un video que subió con un baile un tanto hipersexualizado, ¿verdad? Para la edad de la chica. Y el papá la hizo grabar otro video para disculparse, hablando de que pues los valores de la familia no iban acordes con esta conducta. ¿Cuál sería una forma adecuada de abordar este tipo de temas o este tipo de conductas que de pronto los chicos tienen y se escapan del control de los papás del todo? Porque pues si ellos tienen sus propias cuentas, pues también pueden subir sus propios materiales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden abordar estas temáticas los papás con los chicos? Y no sé si pudieran compartirnos su impresión sobre lo que realizó este papá. Ok, bueno, lo estoy contestando otra vez yo porque el tema es de adolescentes, ¿verdad? Pero ahorita estaría muy bien escuchar también el punto de vista de Hannah respecto a este tema. Fíjate que sí pueden los papás tener control sobre lo que suben los adolescentes. Como son menores de edad, pues es muy importante que tengan acceso a sus cuentas y que puedan estar checando qué están subiendo, qué material están subiendo los papás. Van a decir, bueno, es que es invasivo, ¿verdad? Sí es invasivo, pero todavía somos responsables
de cuidarlos, ¿verdad? O sea, de hecho, por ejemplo, para el uso de Facebook o Instagram, hay cierta edad. Para TikTok sé que son más pequeños también quienes lo pueden usar. Sin embargo, no porque esté permitido para más pequeños quiere decir que sea menos expuesto o menos peligroso, ¿verdad? Creo que es importante como enseñarles y hablar sobre en qué cree esta familia, ¿verdad? Y cuáles son los riesgos de subir esos videos. Para un adolescente puede ser muy fácil, ¿verdad? Que consigue mucho más likes cuando trae una blusa súper cortita o cuando hace un baile de tal forma, ¿no? Entonces, sí, sin embargo, la exposición al riesgo de tener contacto con pedófilos, etcétera, etcétera, pues se aumenta, ¿verdad? O sea, ese es el riesgo mayor. Entonces, creo que es como llamarle con todas sus letras, ¿verdad? Hay un riesgo latente de pedófilos que se meten a las redes sociales y checan perfiles. Entonces, creo que es importante como proteger esta parte también y de que el joven o la joven sepa diferenciar entre lo público y lo privado. Si quieres, le cedo el micrófono a Hanna para que nos platique un poco. Bueno, ahorita mencionaste, Reina, que este problema en los adolescentes, aquí también ya es muy grave que también los niños y niñas de edades muy tempranas ya tienen acceso a las redes como TikTok. Y es peligroso porque en realidad es muy difícil de supervisar, o sea, a menos que estés observando así todo el tiempo lo que el niño está viendo, en realidad se te puede escapar y puede llegar a contenido inadecuado de forma sin intención, ¿verdad? O sea, el contenido te llega en TikTok, si alguna vez lo han bajado, yo lo bajé para ver de qué se trataba, y de pronto es un bombardeo de imágenes hipersexualizadas y de chistes muy vulgares y todo eso, que no son contenidos apropiados para niños y niñas. Entonces, yo pensaría que si es tan difícil de supervisarlo, pues hay que considerarlo 2 veces antes de abrirle una cuenta al niño. O sea, yo eso lo postergaría lo más que se pueda, el TikTok en específico, ¿verdad? Y las redes sociales en general. O sea, realmente evaluar qué tanta supervisión voy a tener yo. Si tengo las posibilidades de supervisarlo, pues bueno, a lo mejor sí le puedo abrir una cuenta, pero si no estoy tan pegada, si yo estoy trabajando fuera de mi casa, si yo estoy ocupada, entonces pues no lo podemos hacer. Y una vez que se le da el permiso, pues tiene que haber unas condiciones, ¿verdad? O sea, ok, te voy a dejar tener el Instagram, pero yo voy a tener acceso a tus cuentas y con estas condiciones, ¿verdad? Y entonces informarnos muy bien sobre cómo funcionan antes de darles la herramienta y el permiso de usarlos. O sea, por ejemplo, pues niños y niñas que en YouTube tienen acceso libre a YouTube, pues ven cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Cosas que nos hacen sentir muy confundidos, que les dan miedo, o contenido pornográfico. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado con lo que están viendo, por eso es muy importante la supervisión. Es más fácil supervisar, por ejemplo, una computadora de escritorio, porque está ahí a lo mejor en el comedor, al celular, que se lo pueden llevar a cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, si les vamos a dar el celular, hay que tener mucho cuidado de que no, de que estén ahí, que le estemos echando el ojo, ¿verdad? Que no traigan audífonos, o sea, si lo van a ver, lo ven ahí con nosotros, sobre todo si son niños pequeños, y que no esté abierto, ¿verdad? O sea, hay formas de tener, por ejemplo, hay una aplicación YouTube Kids en vez de YouTube, pero como que ya no hay que confiarse porque hay muchos videos que se filtran que no son adecuados a los niños. Entonces, por ahí también tenemos algunos episodios que se tratan un poquito de eso, ¿verdad? Sobre cómo impacta también luego los niños no se quieren dormir solos y hay todos otros problemas, ¿verdad? Por haber visto cosas que no deberían. Entonces es muy difícil de supervisar. La verdad es que hay que tener mucho cuidado y considerarlo muy bien antes de dárselo al niño y tener un reglamento. Mira, ok, te voy a dejar que lo hagas con estas condiciones, ¿verdad? Si no cumples con esto, se te retira. O sea, no pensar que porque ya tiene cierta edad, él sabrá lo que hace. A veces dicen los papás, ay, pues yo no me asusto de la pornografía porque yo tuve muchos hermanos y mis hermanos veían porno. Les dije, pues, que el porno que veían tus hermanos no tiene nada que ver con lo que hay ahorita, ¿verdad? Te asustas con las cosas que puedes llegar a encontrar en internet súper fácil, es más, sin buscarlas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que están consumiendo los niños. Muy bien, muchas gracias. También nos hacen otra pregunta, dice por aquí, mi esposo trabaja fuera y mi hijo no quiere tener videollamadas con él, pero sí lo extraña. ¿Qué puedo hacer?
Pues yo creo que pues no es opcional, no nos dice qué edad tiene el niño, pero yo creo que hay cosas que a veces pues no son opcionales, ¿verdad? O sea, si el niño necesita ponerse una vacuna, pues se le lleva a ponerse la vacuna. Entonces, si consideramos que es algo que le hace bien y que lo necesita, pues se programa el horario, a lo mejor escucharlo porque no quiere tener las videollamadas, qué es lo que está pasando, y a lo mejor pues podemos, no, pues porque me aburro, o porque me habla a la hora que estoy jugando, pues entonces tratar de encontrar una solución, pero sí es muy importante que tenga la llamada con su papá, pues hay que encontrar la manera, ¿verdad? La manera de que sí la pueda tener, no dejar que el niño ande decidiendo, ¿verdad? Muy bien. También por ahí en alguna de las preguntas, ¿cómo pueden darse cuenta? Nos preguntan cómo se pueden dar cuenta cuando ya se están saliendo de control, en este caso los papás. Me imagino que es porque mencionaban un poco de la regulación emocional cuando hay alguna conducta inadecuada de los hijos y cómo los papás pueden darse cuenta que, híjole, ya lo que estoy haciendo ya no es adecuado ni va a favorecer para atender esta situación. Bien, creo que es de las últimas preguntas, ¿verdad? Pues bueno, es una muy buena pregunta porque sí, por ahí mencionamos acerca de la autorregulación como papás. ¿Cuándo saber que ya perdimos el control? Cuando empezamos a gritar, ya perdimos el control. Cuando empezamos a hacer uso de malas palabras hacia los hijos o ofensivas, perdimos el control. Cuando dimos un golpe, ya perdimos el control. Entonces, creo que es importante estarnos observando, no podemos perder el control porque nosotros somos pues el principal modelo a seguir como papás, ¿verdad? Entonces, y por más enojados que estemos o por más estresados, pues no es excusa para desquitarnos con otros, ¿verdad? Entonces, la autorregulación de los papás va a ser uno de los temas más importantes a trabajar, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Los invitamos a todos a escuchar Tiempo de Crianza, búsquenlo, o búsquenos en Facebook y ahí nos pueden mandar mensajes y todo. Bueno, pues no nos resta más que agradecerles a la doctora Hannah Kahn y a la doctora Lilian Montemayor por esta valiosa información que nos han compartido el día de hoy. Esperemos que realmente sea de mucha utilidad para las familias. Si surgen más dudas, con toda confianza, compártanlas ahí en los comentarios. Trataremos de hacerlas llegar a las especialistas para que nos puedan por ahí asesorar. Igual también, si tienen alguna inquietud sobre algún caso en particular, déjenlo en los comentarios y trataremos de darle seguimiento. Invitamos a las familias a que pues se sumen a seguir este podcast, ¿verdad? Que han co-creado la doctora Lilian y la doctora Hannah. Y también les reitero que los invitamos a que revisen las cápsulas que están por ahí ya publicadas en la página de Facebook para que puedan compartirnos imágenes, fotos de las actividades que realicen. Esperemos que podamos publicarlas posteriormente en un collage. Entonces, con esto damos cierre a esta conferencia. Muchas gracias y que pasen buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.